El día de hoy hablaremos de percepción, transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral, tipos de agnosias. La percepción sensorial es la capacidad de captar a través de los sentidos, visión, olfato, oído, gusto y tacto, las señales exteriores. La percepción es básica para nuestra supervivencia. Nos posibilita entender la situación, recordar y memorizar o detectar peligros, cambiando en función de las necesidades que vayan surgiendo, ya sean estas cotidianas o urgentes. La percepción correspondería a esa primera fase del procesamiento sensorial que nos permite identificar las características físicas de los estímulos, mientras que el proceso asociativo es el que nos permite establecer comparación entre los estímulos sensoriales recibidos y nuestro archivo de memoria, facilitando la atribución de significado. La corteza o córtex cerebral es muy importante ya que sus áreas asociativas son la base de los procesos cognitivos superiores de la especie humana, siendo el objeto principal de estudio de la neuropsicología. Asimismo, la corteza cerebral forma la cubierta exterior del cerebro, proporcionándole su característico aspecto gris. En la especie humana, su superficie total es de aproximadamente 2.200 centímetros cuadrados y está formada por una lámina de 3 a 6 milímetros de grosor, porque contiene los cuerpos de aproximadamente 60 millones de neuronas. Según su procedencia filogenética, se divide en alocórtex e isocórtex. El alocórtex se localiza en la cara interna de los lóbulos temporales y constituye el 10% de la cubierta gris del cerebro. Recibe esta denominación porque tiene un origen filogenético más primitivo y está formada por un conglomerado de 3 capas mal definidas desde el punto de vista histológico. Las agnosias son procesos de reconocimiento de los estímulos gracias a la función integradora de las áreas de asociación del cerebro, en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. La lesión de las áreas asociativas puede impedir la atribución del significado de los estímulos sensoriales, provocando agnosias. Podemos definir una agnosia como una alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares, atribuirles significado. Las agnosias impiden la interpretación correcta de los significados de los estímulos, pero no se deben a los déficits sensoriales, sino que están causadas por lesión de áreas asociativas del córtex cerebral, frecuentemente como consecuencia de accidentes vasculares. ¿Qué produce o qué causa una agnosia? La lesión de áreas del encéfalo como el tálamo o de fibras conectivas como el cuerpo calloso y fascículos de asociación intracorticales. Pueden haber agnosias unimodales o polimodales, según afecten a una o varias modalidades sensoriales. La mayor parte de las agnosias solo afectan el reconocimiento e interpretación de estímulos en medio lado del cuerpo, recibiendo la denominación de hemiagnosias. Aunque las agnosias pueden afectar a todos los canales sensoriales, sin embargo, las que se presentan con mayor frecuencia son las visuales y las auditivas, y las menos habituales, las gustativas y las olfatorias. Agnosia visual. Las agnosias visuales consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas, objetos o colores, estando suficientemente conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Tipos de agnosias visuales. Agnosias aperceptivas. Es esa incapacidad para percibir y dar significado a una imagen como consecuencia de lesiones del hemisferio derecho, lo que impide reconocer figuras geométricas, caras u objetos. Esta capacidad mejora cuando las imágenes están en movimiento. Agnosia asociativa. Es una dificultad para dar una correcta atribución semántica, es decir, hay incapacidad para atribuir un significado a los estímulos visuales. Agnosia para objetos.
Consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultad para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado, a pesar de que está preservada la capacidad para reconocerlos a través de otras modalidades, como por ejemplo el tacto. Los pacientes con agnosia para los objetos son incapaces de discriminar figuras visuales que se presentan superpuestas o entremezcladas, y también tienen problemas para identificar visualmente figuras esquematizadas o fragmentadas. Las agnosias para objetos están causadas por lesiones occipitales o del cuerpo calloso. Simultagnosia es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo o objeto de una manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. El sujeto percibe las imágenes como un conjunto de detalles aislados sin conexión. La simultagnosia está causada por lesiones en las áreas de asociación occipital, especialmente en el hemisferio derecho. Aunque son de mayor gravedad los cuadros de simultagnosia causados por lesiones bihemisféricas, ya que impiden la integración y síntesis visoespacial y visoinstructiva. Prosopagnosia impide reconocer el rostro de familiares y seres queridos a pesar de que no existan dificultades visuales aparentes o con suficiente entidad para justificar la dificultad del reconocimiento facial. Agnosia cromática, incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Esta es originada por traumatismos craneoencefálicos o por accidentes vasculares cerebrales que afectan el polo occipital. Esta agnosia se divide en acromatopsia, agnosia para los colores o agnosia cromática, agnosia para la denominación de colores o anomia para los colores, alexia agnósica, incapacidad para el reconocimiento de palabras. Las lesiones del esplenio y el lóbulo occipital izquierdo causan este trastorno. Agnosia para el movimiento, imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento, causada por lesiones temporales mediables bilaterales en la convergencia entre el córtex occipital y el temporal. Ahora vamos a hablar de las agnosias auditivas. Son esas dificultades para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales, además de producir deficiencias sensoriales en la codificación de estímulos auditivos causadas por lesiones del lóbulo temporal. Encontramos la amusia. Es un déficit adquirido que afecta la capacidad para el reconocimiento de las características de la música como el tono, el ritmo o la melodía. Agnosia para los sonidos. Es esa incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de los pájaros o el sonido de una alarma. Agnosia verbal, incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales, en ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Agnosias somatosensoriales. Estos son trastornos producidos por la lesión del área somestésica situadas en la zona parietal posterior. Allí encontramos asterognosia, que es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como peso, tamaño, forma, densidad o textura, en ausencia de hipoestesia. Agnosia táctil. Es causada por la lesión de las áreas 39 y 40, que impide reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. Barognosia es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada y está producida por accidentes vasculares que afectan las áreas parietales de asociación. Atopagnosia impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. Las personas afectadas son incapaces de identificar o tocar partes del cuerpo ante una orden verbal. Agnosia espacial es esa incapacidad para reconocer lugares familiares o dificultad para orientarse en el espacio. Se puede reconocer lugares habituales, casa, calle, barrio, pero se pierde la capacidad para que dichos elementos sirvan como elementos de referencia o orientación topográfica. Agnosias olfatorias.
La anosmia es la pérdida temporal o prolongada de la capacidad para identificar olores. Podemos encontrar la hiposnomia, la anosmia selectiva, la hiperesnomia, la parosmia. Por último, entre las agnosias encontramos las agnosias para las enfermedades, que es la anosognosia, la asomotognosia, la anosodiaforia y la misoplegia. Por otra parte, encontramos la transducción, que es ese proceso de transformación de los diversos tipos de energía, estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. Para finalizar, tenemos el procesamiento subcortical. Es en la mayor parte de los sistemas sensoriales el procesamiento de la información proporcionada por señales neuronales iniciadas a partir del receptor. Comienzan diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es en esta donde se cree que tiene lugar la percepción. Así damos por finalizada esta explicación.